Eh, la Argentina se había constituido a lo largo de los años con sus políticas de Estado, de memoria, verdad y justicia, en un faro, un referente a nivel mundial en estas cuestiones. Yo he tenido en el exterior a participar de seminarios en lugares tan distantes como Kabul, donde la gente se puso de pie cuando se mencionó el trabajo del equipo de antropología forense. Muchos de los antropólogos que participaban en la identificación de víctimas de cuerpos en un centro de memoria, derechos civiles. En el hall de doble altura había enormes pancartas con imágenes de líderes de movimientos de derechos humanos a nivel mundial, y ahí me encontré con una foto de Estela de King y Mandela. Y la verdad es que me emocionó ver que la Argentina había marcado un camino que se inició, creo que con la CONADEP y con el juicio a las juntas como hitos indiscutibles. Em, en la Argentina de hoy vemos con preocupación cómo surgen posturas negacionistas que no solamente niegan eh, lo que ocurrió en términos de acciones del terrorismo de Estado, sino que hasta las reivindican. Es decir, se justifica, por ejemplo, el robo de bebés cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel dijo que la hija de Estela Carlotto, cuyo bebé fue apropiado y ella fue asesinada, era una terrorista, era una guerrillera, como si eso justificara, yo creo que el crimen más aberrante. Hoy en la Argentina, estamos al día siguiente de esta represión absolutamente brutal e indiscriminada a los jubilados y jubiladas que reclamaban en Plaza de Mayo, en la zona del Congreso, por sus magros saberes, el ataque brutal que está reflejado en un video a un fotógrafo que está luchando por su vida en este momento en un hospital, nos hacen preguntarnos cuánto hemos retrocedido. La reivindicación de esta represión, la imagen de un carro de la policía de la ciudad gritando zurdos, corran, odio, la estigmatización de la militancia, como si militar políticamente fuera un crimen, son señales que nos tienen que preocupar y nos tienen que hacer preguntarnos si estamos viviendo realmente una democracia, por más que este gobierno haya sido elegido por el pueblo. Porque yo recuerdo cuando se estrenó Argentina en 1985, la película sobre el juicio a las juntas, concretamente sobre el equipo de la Fiscalía, gran cantidad de jóvenes y hasta niños fueron a los cines y se emocionaron con este film. Y poco tiempo después, seguramente muchos de quienes se emocionaron con este film votaron a Milei. Yo creo que hay un descrédito de la política que es responsabilidad de algunos sectores políticos que no supieron satisfacer los reclamos dentro de la democracia. Yo creo que la democracia obviamente tuvo deudas eh, no saldadas en términos de derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación.
Y surgió este personaje que por momentos parece un actor de stand-up, ¿no? Em, que con un canto de sirenas y utilizando el concepto de libertad y atacando a la casta, se constituyó en una opción que parecía antisistema cuando en realidad constituye la expresión más brutal del sistema, porque inmediatamente se alió con los grandes grupos empresarios, hizo todo lo posible para ajustar para pagar la deuda, desarmó el Estado y desfinanció sectores fundamentales como la salud, intentó desfinanciar, y creo que en parte lo consiguió, la universidad pública. Y lo que llama la atención es que hay determinadas acciones o determinadas expresiones o medidas del gobierno que merecen un repudio masivo. Yo participé, por ejemplo, de la marcha en defensa de la universidad y de la educación pública, que fue absolutamente masiva, diversa. Personas de todos los sectores sociales y de todas las edades se volcaron a las calles en todo el país para defender la universidad, cuestiones que están en el ADN de los argentinos. También hubo bastante apoyo cuando se intentó cerrar o recortar el presupuesto del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, que curiosamente es madre de desaparecidos, era psicóloga y madre de una familia diezmada. También cuando el presidente tuvo el tupé de, en un foro internacional, al hablar de las parejas de homosexuales, diciendo que si gestaban o adoptaban niños, entonces eran pedófilos, y esto genera la Marcha del Orgullo, que es una marcha que se organizó con menos de 24, 48 horas de plazo, y esto tuvo una enorme repercusión. Pero el éxito, ellos utilizan un término de Antonio Gramsci paradójicamente, que es la batalla cultural. El éxito lo tuvieron en ese plano, es decir, la gente empezó a pensar, incluso los sectores más marginados, que Milei y su gobierno eran la salida, que los empleados públicos que ejecutaban las políticas sociales eran vagos. Incluso decía, ¿no? Velo retuvo alimentos eh, que asistían a comedores populares, que atendían a los sectores más marginados, más empobrecidos. No pasa día sin que uno se entere de que un miembro de su familia o de su vecindario o de su círculo más cercano perdió el trabajo, y esto se da en el sector privado y en el sector público también, y no hay opción. Es decir, esto que buscaban las nuevas generaciones en el sentido de una vida mejor, ¿no? No está, está cristalizando una Argentina exclusiva, una Argentina expulsiva. Muchísimos jóvenes están tomando la decisión de irse del país, y algunas instituciones que defendían los derechos de la población, por ejemplo, la Defensoría del Público, de la que fui titular durante 4 años y que defendía el derecho a medios que no vulneraran a minorías, fueron absolutamente desmanteladas de cierre. A, a mí me parece que nosotros no medimos hasta qué punto la pandemia
en lugar de tener como consecuencia el fortalecimiento de un sentido de solidaridad, ¿no? Y de salvación colectiva, al contrario, potenció el aislamiento y el individualismo, y que muchísimos jóvenes que no pudieron asistir a clase porque se estaba preservando su salud y la de sus familiares, se aislaron en sus habitaciones, se conectaron solamente a través de la pantalla y a través de las redes sociales fueron recibiendo estos discursos peligrosos que hablaban de una salida individual, que la justicia social era inmoral, que no había nada gratis porque alguien lo pagaba, ni que te metían la mano en el bolsillo y que vos podías triunfar solamente a través de tu propio esfuerzo. De hecho, a mí me llamó muchísimo la atención que ayer yo vivo en el barrio de Caballito y salimos a cacerolear a una esquina céntrica y se cortó la calle y quienes más protestaban y más agredían a los manifestantes fueron los repartidores de Rappi o Pedidos Ya que venían con sus motocicletas o sus bicicletas em, y se ve, se percibe que en la mente de estos jóvenes que tienen un trabajo absolutamente precarizado, que de hecho si les llegan a tener un accidente, no tienen ningún tipo de protección o de reaseguro. Bueno, ellos sienten que son pequeños empresarios y que van a salir adelante corriendo, enloquecidos por la ciudad, esquivando los autos y los colectivos en el tránsito y que no le deben nada a nadie. Es paradójico que en este país, cuando hay políticas sociales y hay sectores que ascienden socialmente, que acceden a una vivienda o a la educación pública, estas personas dicen, bueno, yo me rompí la espalda trabajando y todo se lo debo a mi esfuerzo. Y no perciben que son estas políticas facilitadoras los que le generan mejores condiciones de vida y posibilidades de progreso. Es muy paradójico esto. Y por el contrario, cuando les va mal, sí es culpa del Estado, ¿no? Sí es culpa del gobierno, sí es culpa de la política. Esta forma de pensar pasó también en Brasil, ¿no? Cuando grandes sectores de la población ascendieron socialmente, salieron de la mentalidad de clase media, ¿no? La de ayer era una marcha pacífica, los jubilados y jubiladas que reclamaban eh, por un aumento de salarios y condiciones dignas de vida y acceso a la salud, porque hay jubilados que se están muriendo porque les cortaron la provisión gratuita de medicamentos y no al que gran parte de la población tiene una jubilación mínima, ni siquiera para alimentarse, ¿no? Ni que hablar cuando un jubilado o una jubilada tiene una patología, ¿no? Que tiene que atender con medicación. Yo he visto acá en la farmacia de mi barrio, cuando se cortaron los medicamentos de PAMI, jubilados llorando y suplicándoles a los empleados que por favor les dejaran llevarse una última cajita eh, para extender un poco más su calidad de vida, sus posibilidades de sobrevida. Esto está generando una situación de descontento que se venía expresando todos los miércoles en el Congreso por parte de un grupo activo de jubilados que eran brutalmente reprimidos y finalmente las hinchadas de fútbol, primero la de Chacarita, hay que decirlo, porque había sido reprimido un miembro de la hinchada de Chacarita, empezaron a adherir a esta marcha eh, población suelta y algunos sindicatos. Ahora, ¿qué ocurrió? Desde el gobierno y desde algunos medios de comunicación se empezó a tratar de difundir la idea de que se trataba de barras bravas. No se trataba de barras bravas. La marcha estuvo infiltrada,
Cuando yo todavía estaba en la Defensoría del Público, hubo otra marcha en la que infiltrados incendiaron un auto. En este caso plantaron un patrullero y lo dejaron con las puertas abiertas, como incitando a la gente a que ante la represión brutal, indiscriminada de las fuerzas federales, que no solamente fue la Policía Federal, sino la Gendarmería y la Prefectura, y yo me pregunto, ¿por qué no los mandaron a asistir a la población y a reconstruir Bahía Blanca en lugar de gastar en este descomunal operativo represivo? También plantaron un arma, eso se vio, como un efectivo dejaba un arma en el césped, como para insinuar que había manifestantes armados, como también dejaron un contenedor con piedras a metros del Congreso abiertos, como para que los manifestantes tomaran estas piedras, es decir, todo incitaba a que se generaran disturbios que justificaran esta brutal y asesina represión. Yo los invito a ver el video donde se ve claramente cómo un fotógrafo jovencito que hizo el curso de la Asociación de Reporteros Gráficos Argentinos y estaba dando sus primeros pasos como fotoreportero independiente, recibe un escopetazo que le revienta la cabeza y en este momento está luchando por su vida, Pablo Grillo. Y esto remite a Rafael Nahuel, esto remite a Santiago Maldonado, y remite, si vamos hacia atrás, esto exclusiva responsabilidad de Patricia Bullrich a cargo de la seguridad, y esto remite también al fotógrafo Cabezas. Es decir, una persona que pacíficamente estaba trabajando con su cámara fotográfica y recibió un granadazo que le reventó. Destacar que el Hospital Ramos Mejía, que hizo una convocatoria para donación de sangre, ya no da abasto, es decir, ya está superada la capacidad. Eh, yo creo que eh, estos actos brutales, estos actos homicidas, en muchas esquinas de la ciudad de Buenos Aires había cientos de vecinos manifestándose contra el gobierno, porque las cosas se van sumando, ¿no? El desempleo, la inflación, el índice de inflación mentiroso, porque uno va al supermercado y se da cuenta de que los precios siguen subiendo y que incluso hay inflación en dólares, la constante soberbia del gobierno, el desconocimiento del gobierno de los mecanismos de la democracia porque gobiernan por decretos de necesidad y urgencia. Ahora vamos a contraer nueva deuda sin que pase por el Congreso. Se nombraron dos jueces de la Corte por decreto de necesidad y urgencia. Se dictaminaron, se autorizaron nuevos fondos reservados para la CIDE, fondos reservados para la CIDE. Por otro lado, no hay suficientes fondos para asistir a la gente de Bahía Blanca, que sufrió un desastre natural, el segundo durante este gobierno. El año pasado, el presidente dijo, ellos tienen la capacidad de arreglarse. Es decir, el Estado no está ausente, el Estado está presente, pero está presente para reprimir, para asesinar, para quitar esos derechos que los argentinos y las argentinas teníamos ya como parte de nuestra idiosincrasia, porque la educación pública es evidentemente, eh, forma parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra historia, la salud pública. Hay un montón de médicos que podrían atender eh, en hospitales o clínicas privadas o en sus consultorios, y sin embargo para ellos es un honor eh, desarrollar parte de su práctica en hospitales públicos. Bueno, todo esto, sumado a la estafa por parte del presidente, que ahora dice que él no sabía cuando había toda una serie de reuniones registradas con quienes articularon esta estafa, con los meme coins, con Libra. Ahora apareció un afiche del presidente con la banda presidencial promoviendo una universidad privada.
Es decir, este hombre está ahí para hacer negocio. A mí me parece que está mal esto que está ocurriendo. Eh, la sociedad argentina a veces nos da sorpresas. Nos da sorpresas en el sentido de que eh, nadie pensó que la marcha de apoyo al colectivo LGBTIQ iba a ser tan masiva. Nadie pensó que la marcha de apoyo a la universidad pública iba a ser tan masiva. Eh, me da la sensación de que hay determinadas cuestiones que atacan indignación y repudio en quienes no votaron por él y cierto desconcierto y distanciamiento en los que todavía le dan cierto crédito políticamente, pero hay un gran descontento. Ayer se cantaba que se vayan todos, que no quede ni uno solo, ¿no? Había como reminiscencias del 2001 en los reclamos de ayer, porque bueno, la gente no encuentra referentes concretamente, la gente no confía más y bueno, esta falta de confianza fue lo que le granjeó muchísimos votos a la fórmula Milei-Villarruel, incluso de gente que decía, no va a hacer todo lo que dice. No, no, eso es imposible. Él lo dice, son discursos de campaña, o sea, paradójicamente, aquellos que criticaban en otros políticos o en otras fuerzas partidarias hacía que votaran a Milei, porque en realidad no es que va a cerrar el Banco Central, no es que va a cerrar tantos ministerios, no es que va a desfinanciar la política, las políticas sociales o de educación pública, eso lo dice ahora en campaña, pero es un discurso electoralista, esto no lo va a hacer. Y lamentablemente eh, tenemos que decir que hizo muy buena parte de lo que prometía. Lo único que no hizo fue separarse de la casta, porque ni bien asumió el gobierno, incorporó a ingentes sectores de la casta más rancia del PRO y de Juntos por el Cambio a su gabinete. Dios.